Muy buen día para todos. En el día de hoy estaremos revisando la liquidación de sanción por información exógena en sus diferentes casos, ya sea por presentación extemporánea, por no presentación o presentación con errores. El primer concepto entonces que revisaremos sería el concepto 007088 del 2024, el cual presenta diferentes problemas jurídicos y al mismo tiempo pues sus tesis para guiarnos también dentro de la liquidación. En este caso pues se presenta aquí el primer problema jurídico. Es posible corregir la información tributaria exógena cuando su contenido presenta errores o no corresponde a lo solicitado, sin que haya lugar a liquidar o pagar la sanción a que se refiere el numeral 1 del artículo 651. Para ello pues entonces tendremos que revisar este artículo, el artículo 651, que es como tal el que nos detalla la sanción a aplicar y cuándo pues no aplica. Es así entonces donde la sanción por no enviar información o enviarla con errores dice lo siguiente: las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas que no las suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción. Entonces lo primero que nos dicen es una multa que no supere los 7.500 VTs, y ya tenemos pues los diferentes casos. La primera es un 1% de la suma respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Esta entonces es para cuando no se suministró. El 0,7% de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea. Hay que tener en cuenta esta parte pues de literal, porque aquí nos dice de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea. Y el C pues nos dice el 0,5% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea. El D, cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción o la información no tuviera cuantía, la sanción será de 0,5 VTs por cada dato no suministrado e incorrecto, lo cual no podrá exceder de 7.500 VTs. Entonces lo primero que tenemos también que aclarar aquí es la base sobre la que se aplica, que ya directamente nos dice sumas, pero es interesante también revisar que en el mismo concepto, también en la parte ya casi final, también nos señalan en el numeral 17 cuál es la base para calcular y liquidar la sanción por entrega de información tributaria exógena con errores cuando se subsana su incumplimiento. Entonces aquí nos dicen ya en la tesis la base para calcular la sanción aplicable cuando se entrega información tributaria con errores son las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida, se suministró información errónea o se suministró información extemporánea. También hay que tener en cuenta el oficio 21693 del 2017, que también nos dan algunas pautas como para tener en cuenta a la hora de hallar la base. Todo desde que aquí se genera una pregunta: ¿qué valores debe tener en cuenta el contribuyente para liquidar la sanción por no enviar información exógena o enviarla de manera extemporánea? Teniendo en cuenta que al momento de presentar la información se pueden presentar casos de duplicidad de valores al estar los mismos en conceptos y formatos diferentes. Es decir, de que muchas veces hay información que puede estar, digamos, en el 1001, pero también se presenta en otro formato. Por tanto, la pregunta sería ahí si se excluyen esa duplicidad o también se incluyen. Y aquí pues el oficio como tal también nos da la directriz de que al momento de suministrar la información en algunos eventos, esta puede presentarse en distintos formatos y de manera detallada o desagregada. No se tiene claridad respecto a la base a tener en cuenta para liquidar la sanción, es decir, si se deben sumar todos los valores que se registran en formatos dispuestos para presentar la información, así esto se duplique no solamente los valores obligados a reportar por una sola vez. La Dirección de Gestión de Ingresos considera que cuando la norma indica la suma respecto a las cuales no se reporta la información, hace referencia a cada uno de los conceptos que la norma obliga a reportar: ingresos, retenciones, costos, pagos. Se debe tener en cuenta los mismos por una sola vez, con independencia de que esta misma información se reporte en varias veces
en diferentes formatos y de manera distinta. Es decir, de que solamente se presentarían una sola vez y se tendrían que depurar los duplicados. También, por favor, revisar este oficio, que también aclaran bastantes otros casos frente a las bases. Tener en cuenta también los porcentajes que se liquidan, el 1% de las sumas que no se suministraron, el 0.7% de las que fueron con error, solamente las sumas que se suministraron con error, o el 0.5% que se presentaron de forma extemporánea. Otra parte que hay que considerar es el numeral 2, que nos dice lo siguiente: cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se hará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder. Y en esta parte, en el parágrafo 1, en este inciso 2, dice lo siguiente: las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento, o sea, si no se ha vencido el término de presentación de la exógena, para su presentación no serán objeto de sanción. Por tanto, este es uno de los casos que no generan sanción. Bueno, después de revisar ya las bases y los porcentajes, pues ya sería como tal también tener en cuenta los porcentajes también que podemos utilizar para reducir dicha sanción. En este caso, pues, también dentro del concepto del oficio presente, también nos señalan el mismo artículo 651 en el parágrafo 1. También nos dice lo siguiente: el obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria, es decir, que si es de manera voluntaria, las faltas de que trata el presente artículo antes de que la administración tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el numeral 1 del presente artículo, reducida al 10%. Es decir, de que tenemos que tener en cuenta que si no se ha proverido pliego de cargos, se puede reducir al 10%. Es decir, totalizamos las sumas según el caso y le aplicamos pues este 10% que nos señala el parágrafo 1. También tener en cuenta el artículo 640, que nos habla también de otra reducción por principio de favorabilidad, que nos dice lo siguiente: aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto, se deberá atender lo expuesto en el presente artículo cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenido, responsable o declarante. La sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que entre los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y B, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar. Si no se cumplen estos requisitos, pues tendríamos que ya revisar el numeral 2, que ya sería una reducción pues mucho más baja, que sería del 75%. Entonces ya se tendrán que leer estos literales para también revisar como tal cuál aplicar y complementar con este artículo 640 según estos principios que pueden aplicar para la reducción. Ya entonces pues sería liquidar como tal, tomar los formatos, darles como tal la sumatoria según el caso. Vamos, que yo aquí tengo por cada uno de estos pues un valor pues que ya se tendrá que evaluar por cada uno de ellos, y según el caso aplicar el artículo del 651 parágrafo 1 y también el 640 que nos indica, ¿cierto? Entonces el 10%, y aquí pues podemos colocar por ejemplo el 50% de este valor. Entonces tener en cuenta ya estos conceptos. El principal que nos va a guiar, el concepto 007088, el oficio 90338 del 2021 y también el oficio 21693. Lo último por aclarar sería aquí una pregunta interesante,
que dice diligenciar en el formato la cédula 13 cuando debió ser el NIT 31 o viceversa, personas naturales, genera sanción si el valor y los demás conceptos reportados son correctos. Aquí como tal se nos señala la sentencia del 26 de septiembre del 2018 del Consejo de Estado. Con este radicado se expresó lo siguiente: la sala precisó que solo se debe sancionar la presentación de información con errores de contenido, que son aquellos relacionados con datos, cifras o conceptos específicos que por ley está obligado a reportar el contribuyente. Asimismo, advirtió que por las características técnicas de la información y por los requerimientos para su presentación, también se pueden presentar inconsistencias formales que impiden el acceso a la información o alteran su contenido, las cuales se deben analizar en cada caso particular para establecer si obstaculizan la labor de fiscalización de la autoridad tributaria y si por tanto procede la sanción, pues solo son sancionables los errores que causan daños al Estado. Entonces ya con esta pues sentencia también se tendría que analizar para evaluar como tal cada caso particular si procede o no frente pues a casos ya más particulares, según pues esta sentencia que se verá analizar e interpretar por cada uno.